El regreso a Colombia de Carlos Leder, uno de los legendarios capos de la mafia de Colombia de finales del siglo pasado, reabre el viejo debate sobre la efectividad de la justicia colombiana, pero también sobre las deudas que estos criminales dejaron con miles de víctimas. Y también nos obliga a analizar uno de los más oscuros capítulos en la historia de Colombia, la de los grandes capos de la mafia. Bienvenidos a La Clave. Don Carlos Barragán, qué bueno que nos acompañe en La Clave de nuevo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, viendo de cerca esta situación, el fenómeno de Carlos Leder. ¿Usted trae copialina? Copialina, claro, sí, porque... Esa sí es inédita. Lo que pasa es que yo sé que usted es muy juicioso, muy riguroso. Para poder conocer bien la historia de este hombre, pues estamos hablando de una persona que tiene 76 años de vida. Pero vamos a empezar por el comienzo. Carlos, estamos hablando de un hombre porque muchas de las nuevas generaciones dicen, no me dice mucho Carlos Leder, más allá de la referencia que hubo en la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, aquí en Caracol Televisión, hace unos años. Pero ¿quién es Carlos Leder? ¿Cómo empieza ese hombre en el mundo de la mafia y cómo termina convertido en uno de los grandes capos del llamado Cartel de Medellín? Carlos Leder es hijo de un hombre alemán, de una mujer manizalita. A los 15 años viaja a los Estados Unidos, se va con su mamá, se separan y él se contacta con personas, Juan Roberto, que tienen que ver con delitos. Termina a los 24 años, después de convertirse en piloto, como una persona que es detenida por manejar un carro robado. Y allá en la cárcel conoce a un hombre que le dice, vea, nosotros podemos llevar marihuana de Estados Unidos a Canadá por vuelos muy cortos, volando muy bajo. Ah, fue un gringo el que lo metió en el mundo de la mafia, el traqueteo. Exactamente, entonces él dice, oiga, y si esto mismo lo hago yo en Colombia, pues ¿por qué no me puedo volver un hombre millonario? ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando cuando él tenía más o menos 24 o 25 años. Y él empieza justamente allí en las Bahamas a traer mujeres de los Estados Unidos, las llevaban a Antigua, en Antigua las cargaban con marihuana y las llevaban para los Estados Unidos. Él se vuelve como ese puente entre traquetos colombianos llevando la marihuana a los Estados Unidos. Y ahí en ese mundo conoce a Pablo Escobar, que Pablo Escobar iba por otras ligas, las de la cocaína. Sí, ahí tal vez le agrego y le aporto. Carlos Leder conoce en ese mundo a una mujer que fue clave en el mundo de la droga, que es Griselda Blanco. Claro, la de la serie, claro, la de la novela. Claro, y entiendo que ella, que es la mujer que logra empezar a meter droga en grandes cantidades a Estados Unidos, no solo lo mete a él, lo participa, y él a Pablo Escobar. Es decir, ahí empieza a redondearse el negocio, si le estoy entendiendo. Y en la plática que también ponen los hermanos Ochoa, porque ellos ponían el capital. Claro. Ahí aparece una idea de él de quedarse con una isla, Cayo Norman. Es una isla, digamos, paradisíaca, en donde hay 100 casas, la gente llega con yates, y él dice, yo empiezo a comprar esto. Y amenazar a la gente, le compró las casas a la gente, monta una pista de aterrizaje, y se volvió eso también, puente entre Colombia, las Bahamas y el mercado norteamericano. ¿Qué tan poderoso llegó a ser él, Carlos, en la estructura del Cartel de Medellín? Tan poderoso, Juan Roberto, y tanta fortuna llegó a manejar, que en el 78 ofrece pagar la deuda externa de Colombia. Y luego la ofrecen a través de Pablo Escobar en el 82. Sí. Pero cuando los Estados Unidos reaccionan y dicen, ojo, hay que caer a Cayo Norman, él se regresa a Colombia. Y en Colombia, pues, aparece como un empresario, con un hombre político, crea el Movimiento Latino, y dice que tiene unas aspiraciones políticas, es más, se vuelve hasta bohemio. Ahí da entrevistas, ahí veíamos imágenes, Carlos. Primero bohemio, excéntrico, de gustos excesivos, y empieza a hablar de que él es un antiimperialista, anti-yanqui. Ese es su discurso político. Claro. Y ya cuando se empieza a descubrir su participación en el mundo del narcotráfico, pues pasa a la clandestinidad. Y en esa clandestinidad se forma el Cartel de Medellín, Juan Roberto. Claro. ¿Cómo se forma el Cartel de Medellín? Por el secuestro de una de las hermanas de los Ochoa. Se reúnen todos estos traquetos y dicen, bueno, aquí hay que defender el gremio, no nos vamos a dejar del M19. Bueno, ahí crean el MAS, que es el Muerte a Secuestradores. Muerte a Secuestradores. Digamos, ahí se oficializa lo que se llama el Cartel de Medellín como una organización. Cuando viene la muerte cuando empieza la guerra del narcotráfico a base de terrorismo contra el Estado, este hombre es clave en esa guerra. Claro, es que toda la reunión del Cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar, porque él era el que dirigía todo. El patrón.
se vuelve que aquí hay dinero para todos, pero ¿quién lo maneja? Pablo Escobar. Hay dinero para las avionetas que maneja Leder, hay dinero para las inversiones de los hermanos Ochoa, para Gonzalo Rodríguez Gacha, que también participa en este cartel de Medellín. Sí. Carlos, el apogeo del cartel de Medellín. Este hombre queda partido político. Entiendo que él es de Manizales, pero su base era Armenia. Ahí construye la posada alemana. El papá era el dueño de la posada alemana. Claro, y pero empiezan a hacer una cantidad de cosas, él ahí en Armenia. Era chiquita. Sí. ¿Él en qué momento se le vuelve un problema a Escobar? Que entiendo que es cuando empiezan a tener roces, que terminan, ya hablamos de su extradición, sí. Pero ¿por qué empieza a tener roces con Escobar? Se dice, pues, ¿usted recuerda a Popeye? Pues, por Dios. John Jairo Velázquez. Jefe de sicarios, John Jairo Velázquez Vázquez. Él cuenta, digamos que algunas de las historias turbias del cartel de Medellín y dice, se le volvió un problema al patrón porque parecía que el consumo de droga por parte de algunos miembros del cartel de Medellín. Leder era drogadicto. Se les volvió un problema. Porque cuando él ya no es empresario del narcotráfico, sino el que consume, pues se vuelve un lío. Hay una fiesta, Juan Roberto, en el 2 aquí tengo la fecha. A ver. El 2 de, 1987. Sí. 2 de febrero de 1987. Sí. Hay una fiesta, dicen que es en Nápoles, sí. Y en esa rumba llega Pablo Escobar, que ya está en la clandestinidad, y llega también Carlos Leder. Y dice Popeye que Leder perdió los estribos. Hay una fiesta con 25, 40 mujeres y él dice, esta va a ser mi esposa. Uno de los sicarios de Pablo Escobar estaba enamorado de esa señora y dice, bueno, hay que meterle droga a Leder hasta que se reviente. En ese problema y en confusos hechos termina muerto el sicario de Pablo Escobar. Y Pablo Escobar le dice a Leder, por favor, váyase de la finca. Eso incluso también se dramatiza un poco. Ese sale en El Patrón del Mal, esa historia, que incluso la pelea es con alias Pinina, sí. Y con el Chopo, en la vida real. Terminan agarrados los dos jefes militares de Escobar con Leder, y Escobar le dice a Leder, aléjese un poquito, pero ahí empiezan los problemas. Y ahí viene otro episodio, Carlos, que es el asesinato, el magnicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Claro, porque Rodrigo Lara Bonilla es uno de los hombres que enfrenta al cartel de Medellín. Y enfrenta a cada uno de sus hombres y les va diciendo con nombres y apellidos qué hace cada uno de ellos. Y ahí nombra a Leder. Por eso es que Leder en unas entrevistas clandestinas dice, pues Lara Bonilla, pues bien muerto. Y lo celebra. De alguna manera esto se vuelve un problema para Pablo Escobar. ¿En qué momento cae Leder? ¿Cómo es el tema de la captura? ¿Recuerda la fiesta que le dije? A los 2 días, en una finca, a donde le dijo, váyase de acá, no lo quiero ver aquí en mi finca, termina siendo capturado Leder en una fiesta. También se ¿Otra dice, fiesta? Claro, se dice, Juan Roberto Popeye dice que la policía en Medellín está pidiendo resultados contra el cartel de Medellín, porque había pasado mucho tiempo lo de Lara Bonilla y no había ningún capturado. Y de un momento a otro aparece capturado Carlos Leder. Usted tiene en todas sus notas tan juiciosas y en todo lo que ha podido establecer y con quienes habló, lo que entiendo es que el que termina entregando a Leder es Escobar. Sí, allá está. ¿Ustedes quieren un hombre de peso? Lo capturan y a los 2 días está extraditado a los Estados Unidos. Se lo llevan, no había tratado de extradición y eso como que es un punto de inflexión y ahí nace... no es que se acabe el cartel de Medellín con la extradición de Leder, sino que nacen los extraditables, cuyo eslogan era preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y en los Estados Unidos es donde está Leder y 4 años después. Llega a Estados Unidos y ¿qué pasa? Bueno, él empieza a hablar. No, pero lo condenan. Viene una condena, Juan Roberto, que era inédita en la historia de Colombia, porque lo condenan a una cadena perpetua más 135 años. Y dice, bueno, ahora vamos a negociar. Hay un fiscal que es clave en esa negociación y le dice, nosotros vamos a hacer una invasión a Panamá, pero necesitamos pruebas para poner a Antonio Noriega tras las rejas. Manuel Antonio Noriega. Al general. Que era el dictador. Y ese hombre se convierte en testigo estrella de los lazos contra Noriega, de los lazos de todo el cartel de Medellín con el presidente de Panamá. Usted mencionó, y entiendo, yo también leí, yo también busqué mis daticos, entiendo que Leder a la justicia americana le cuenta que Noriega hace un pacto con el cartel de Medellín para que en Panamá pusieran una base
para sacar, digo una base clandestina, para sacar droga vía Caribe, pero también para lavar los miles de millones de dólares que producto del narcotráfico recibe el cartel. Ahí en la reunión en Panamá, Carlos, con emisarios del gobierno de Belisario Betancur, sí, del cartel de Medellín, donde ofrecen volver a pagar la deuda externa. Sí. Hablan de reuniones con todo el generalato panameño y entiendo que esa es la base del indictment con el cual Estados Unidos dice hay que capturar a Noriega, Hay que invadir. pero para capturarlo hay que invadir a Panamá. Juanro, inicialmente Noriega cobraba $1.000 por kilo de cocaína. Después Que dice, pasaba no, por Panamá. Claro, después dice, no, 1.000 no, vamos a cobrar $200.000 por cada vuelo. Y después dice, no, vamos a cobrar $500.000 por cada vuelo. Y todo eso lo documenta Carlos Leder en la investigación. Impresionante. Ahí es donde Leder se vuelve importante, negocia parte de su libertad. Dice, bueno, en Colombia, ¿cuál es la máxima pena por el delito que usted se le acusa? No, 30, 35 años, listo, le vamos a arreglar eso. Y él la cadena arregla perpetua eso. por esto. Es decir, fue tan efectivo lo que contó sobre Noriega que terminan quitándole la cadena perpetua a los 125 años y le dejan en 35. Y queda Noriega preso. Ah, no, pues ¿cómo? Imagínese. Noriega va en Panamá y se lo llevan. Pero también, además, incluso Juanjo, Carlos, antes de que me cuente, Leder fue clave contando todo el tema de narcotráfico y Cuba y el régimen de los Castro. le iba a decir justamente eso. Todo la droga que se paseó por el Caribe, Leder la conoció. Y sabía las rutas, nombres, a dónde entraban, quiénes salían. De hecho, se dice que Leder hubo una época que la clandestinidad la vivió en Cuba. Y que en consecuencia pues conoció todas las entrañas de lo que era la Él tiene dictadura. un libro, ¿no? Y en el que dice que él se arrepiente hoy de haberle ayudado a un régimen que hoy tiene a Cuba como la tiene. Carlos, la pregunta del millón ya para terminar. ¿A qué carajos se devolvió Leder? Porque Leder queda libre, paga su deuda con la justicia americana. Él, como el papá era alemán, él se va para Alemania. Incluso entiendo que pide asilo en Alemania. El 16 de junio... Se lo conceden. Ajá. ¿A qué carajo se devuelve a Colombia? Es lo que uno dice, pero explíqueme esa pieza cómo se movió. pero 16 de julio del 2020, plena pandemia, se va para Alemania. La hija dice, yo voy a verme con mi papá, y 4 o 5 años pasan y yo me regreso a Colombia. ¿Qué propiedades pueden haber después de 35 años de no estar acá? Esto ya es chisme, esto ya es punto cadeneta. Sí. Yo sabe qué creo, aquí debe tener mucha plata. Yo no veo otra explicación. ¿O debe haber alguien que está interesado en traerlo a Colombia? No, pues plata. Asume uno, porque a usted aquí se devuelve, porque además súmele que puede tener plata aquí, pero tiene mucho enemigo. Es que si usted mira, Carlos, hagamos cuentas, solamente quedarían vivos los Ochoa, ahí Fabio Ochoa que Sí. acaba de regresar extraditado, y sus hermanos, y él, como los grandes capos del cartel de Medellín, son los últimos sobrevivientes. Y hay algunos reductos, Juan Roberto, que Bueno, esos... y el Osito, el hermano de... Sí, ahora pero usted está siempre hablando en- solamente de traquetos y de narcos. Ajá. Pero acuérdese que hubo en el cartel de Medellín tuvo negocios con policía, Y con miembros del políticos. gobierno y con políticos. Ah, Ahí es pero, donde entonces vuelvo a preguntarle. ahí el dulce ¿A se le vuelve a mordiscos, como dice Sí, usted. pero ¿a qué se devuelve un hombre con tantas culebras encima? Y sabe que en lo que hablábamos, él estuvo detrás de tantos hechos tan dolorosos, carros bomba, magnicidios, mataron policías, jueces, periodistas, civiles inocentes, gente que nada tenía que ver. Es un hombre que tiene una nube negra horrorosa encima. Y seguramente tiene mucho escrito y mucho por contar. Tiene grandes deudas con las víctimas, usted lo decía, pero tiene también una deuda con el país, que es conocer ese pedazo de la historia que nosotros no conocemos. A ver O que si- mejor dicho, lo conocemos, se dice a gritos, pero nadie lo ha corroborado. A ver si le queda algo de conciencia a un criminal de la calaña de Carlos Leder. Carlos, como siempre, un gusto, don Carlos Barragán. Juan Roberto, gracias, Gracias por estar estar en la aquí. clave. Y gracias por invitarme.